Muy buenas, os habla el doctor Río Lugo, doctor en psicología, y hoy justamente tenemos en la entrevista de hoy a Marina Ruiz, que es directora de recursos humanos de la empresa Sonríe, una empresa puntera en el ámbito de la psicología y que justamente hoy tenemos el placer de tenerla aquí para que nos cuente más. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Oriol, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va el verano? Muy bien. Bueno, lluvioso, pero bien. Se Pero bien, agradece también un se poquito. agradece. Hoy justamente tenemos aquí para poder contar un proyecto revolucionario de alguna manera, que es el proyecto Sonríe. ¿En qué consiste esta empresa, este proyecto? Ujú. Sonríe es una aplicación de móvil que ofrece un servicio de orientación psicológica online. ¿Qué es lo que más novedoso tiene Sonríe con respecto a otras plataformas o a lo que era la psicología tradicional anterior? Que puedes tener una sesión al momento. Muchas veces tenemos una consulta, tenemos una inquietud, tenemos una preocupación Ujú. y queremos resolverla en ese mismo momento. Cuando tenías que llamar al psicólogo muchas veces tienes que esperar a que te den cita, luego durante todo ese proceso un poco se te van bajando las emociones, Ujú. vas como perdiendo esa sensación o esa forma de explicar que tú querías de lo que te estaba pasando. Lo bueno de tenerlo al instante es que puedes contar lo que te está sucediendo en ese momento a un profesional. Luego, aparte, también tenemos un servicio más tradicional de terapia a largo plazo, pero Ujú. está interesante el tema de que puedas solucionar tu consulta al momento. Al momento, muy bien. Ujú. Entonces, el proyecto Sonríe, que para los que a lo mejor no conocen, ¿no? Hay una P delante, ¿no? Eso también hay que Así, especificarlo, ¿no? Esa P y luego el Sonríe, ¿no? ¿Cómo sí. funciona entonces la forma en que el usuario puede acceder a este servicio? ¿Cómo sería la manera de acceder? Vale, la mayoría de la gente entra a través de la web, allí te Ujú. indican cómo descargarte la aplicación al móvil o a la tablet, Vale, tanto en Android como en iOS, vale, o también directamente desde la web. vale. Entras a la aplicación, pones nada más que un nickname y un correo electrónico y puedes elegir psicólogos. Te aparecen los psicólogos que están activos en ese momento. Dentro de esos psicólogos puedes ver pues, Ujú, su perfil, su fotografía, las valoraciones de otros usuarios. ujú. Cuando te decides por un psicólogo de los que están activos, lo seleccionas y puedes elegir entre chat, voz o videollamada. Aquí Vale. quiero hacer un hincapié porque al final Ujú. creíamos también, esto quizá también es novedoso, el tema del chat. Hay Vale. muchísima gente que no acudía a un psicólogo precisamente porque le da vergüenza. Ujú. Todavía, por desgracia, hay muchísimos prejuicios asociados a la psicología. Dentro de poco yo Vale. estoy segura de que nadie, no solo nadie se avergonzará de ir a un psicólogo, sino que nos sentiremos orgullosos, ¿no? Pero entre que ocurre ese momento, darle la oportunidad también a la gente que le da vergüenza o que prefiere hablar desde el anonimato, hacerlo Ujú. por chat, ¿no? Entonces puedes elegir chat, voz, nada. Una vez que entras en la sesión, comienza la sesión con tu psicólogo. Son 30 minutos para chat, 20 minutos voz y videollamada, pero Vale. podéis extender las veces que creáis necesarias. Es decir, que al final te construyes tú, bueno, entre el psicólogo y el usuario se van construyendo la sesión a medida. Que luego Vale. queréis seguir teniendo un proceso más a largo plazo, pues tenéis una forma de poneros en contacto para quedar y para seguir teniendo un proceso más a largo plazo, que al final es lo también importante, porque aunque podamos resolver una consulta al Ujú. instante, en algunas ocasiones la mayoría de los procesos psicológicos requieren un tratamiento más a largo plazo o un proceso terapéutico, ¿no? Claro. ¿Y cómo responden los usuarios cuando empiezan este proceso vía chat o vía llamada? ¿Es algo para ellos novedoso? ¿Es algo que están adaptando? ¿Cómo lo viven? Nosotros llevamos ya 4 años. La Ujú. primera vez cuando salimos, claro, nosotros no sabíamos cómo se iba a enfrentar el usuario a este tipo de terapia o a este Claro. tipo de servicio. Y también teníamos mucho miedo que no fuera eficaz. Obviamente ya desde que nosotros salimos hasta ahora ya se ha demostrado en muchísimos estudios Ujú. que la eficacia online es prácticamente igual que la presencial, ¿no? La Ujú. eficacia de la terapia online. Totalmente. Pero en ese momento al principio no lo sabíamos. ¿Por qué fuimos continuando? Porque nosotros sabemos que el usuario está satisfecho porque valora de 0 a 5 estrellas la sesión con el psicólogo. Vale. Nosotros tenemos un 4,8/5. Muy Eso quiere bien. decir que la mayoría de los usuarios se quedan contentos, se quedan satisfechos y repiten. Entonces, al final, esa es la forma en la que nosotros tenemos de valorar que al usuario le es útil el Ujú. servicio. ¿Y el psicólogo o la psicóloga, cómo vive esa experiencia?
Pues esa es otra cosa, porque al final también para nosotros lo que es la figura del psicólogo es importantísima. Obviamente Sonríe sin los psicólogos sin los psicólogos profesionales no Claro. existiría. También al principio, todos los psicólogos que trabajan con nosotros, la primera vez que hicieron sesiones por chat fue con nosotros. Sí es cierto que alguien tiene experiencia de hacer un pequeño seguimiento de un usuario, de un paciente propio del gabinete por WhatsApp y tal, pero lo que es la sesión en sí, de inicio a fin, por chat, era la primera vez con nosotros. Creo que la mayoría, vamos, el 80% se han adaptado sin ningún tipo de problema. ¿Y qué ventajas tiene para el psicólogo? Que trabajan desde cualquier sitio. Pueden llegar a cualquier persona, no tienen por qué quedarse solo con las personas de su ciudad, pueden ayudar a personas de todo el mundo. Claro. Y luego también se pueden ahorrar todos los gastos asociados a lo que es tener una consulta. Una consulta. El alquiler, la luz, el agua, todo este gasto asociado que al final te obliga a ponerte un caché, por denominarlo de alguna manera, más alto. Claro. Entonces el hecho de no tener que hacer todos esos gastos, pues les puede hacer que también bajen un poco el precio de su consulta y también sea más accesible a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene 50 euros para pagar una sesión de un psicólogo. Totalmente. Entonces vuestro proyecto, al ser online, entiendo que también es global, ¿no? Que podéis llegar a que haya cualquier tipo de usuario de cualquier país, ¿no? Exactamente. Porque hay opción también de psicólogos que puedan hacer en inglés o en otros idiomas. Estamos trabajando en ello. Ahora mismo estamos muy centrados en el mundo hispanohablante. Vale. Porque al final, en el mundo anglosajón esto sí que ya es más habitual. Como siempre, en ciertas cosas, en otras no, pero en ciertas cosas nos sacan ventaja. Y sí que es cierto que en Estados Unidos, pues tener tu psicólogo de bolsillo no solo es lo más habitual, sino que encima es súper cool, ¿sabes? Pues a eso también es lo que un poco aspiramos que el mundo hispanohablante entienda la importancia de tener un psicólogo y la importancia de poder acudir a él siempre que lo necesites, sin que te cueste ningún trabajo. A nivel de beneficios, ¿habéis tenido también algún contacto con usuarios que os hayan también escrito más a nivel personal, que os hayan dicho, pues mira, mejoré en esos aspectos de mi vida o si he tenido cambios? Yo, otra cosa que hago, a mí, aparte de llevar la parte de recursos humanos, me gusta también mucho estar en contacto con el cliente. Al final me gusta mucho escuchar todas las partes, porque es la mejor forma que tienes de saber las necesidades y mejorar, ¿no? Entonces yo también hago una labor de soporte, entonces usuarios que entran y tienen alguna duda o me quieren comentar algo o lo que sea, pueden hablar conmigo. Y sí que al final es un servicio de chat, ¿no? Pero sí que al final también acabas como entablando ciertas relaciones con usuarios que ya llevan mucho tiempo con nosotros. Ah, Marina, mira que el otro día estuve hablando con tal psicóloga, me fue muy bien, tal, no sé qué, estoy muy contenta. De vez en cuando también si llevan mucho tiempo, oye, pues nada, mira que tenemos aquí un descuentito para ti, que sé que llevas tiempo, tal, pues nos gusta tener esa relación también con el usuario. Muy bien. ¿Y la gente, tú crees que prefiere más el chat, las llamadas o la videollamada? ¿Cuál crees tú que es el servicio que quizá está más en demanda? De momento el chat. El chat. Sí, porque al final mucha de la gente que se acerca a Sonríe es gente que jamás ha visto un psicólogo. Vale. Entonces es como ese primer acercamiento que a un nivel presencial no se iban a atrever nunca, pero aquí a nivel chat sí. Como ¿Qué es lo que romper el pasa? hielo, ¿no? Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que luego conocen a su psicólogo a través del chat, tienen a lo mejor un par de sesiones de chat y dan el paso a la videollamada, porque ya se sienten seguros, ya saben lo que es un psicólogo. Muchísima gente no sabe lo que es un psicólogo, se cree todavía el tema Diván, Freud y todas estas cosas. Y cuando de repente ven que es una persona que es un científico, que es una persona que tiene unas habilidades y unas capacidades y unos conocimientos que le van a permitir darte unas pautas que ni siquiera se te habían pasado por la cabeza. Ven que también no te juzga. Es muy importante que la figura del psicólogo no juzga. Totalmente. Y da igual que tú le vayas a hablar, que él siempre te va a hablar de una forma totalmente objetiva. Entonces esto te hace sentir cómodo y entonces ya te da igual. Ya no es que no te dé vergüenza, es que quieres ver a tu psicólogo y quieres que tu psicólogo te vea. Claro. Sí, sí. Hemos tenido aquí un pequeño corte, pero creo que se ha escuchado muy bien, ¿no? Esa idea de no juicio, de no juzgar y de que haya también esa escucha y esa atención, ¿no? A la hora de estar en las visitas. Y luego también, Marina, a mí me surge un poco una pregunta, ¿no? Que es las limitaciones, digamos, de no tener el psicólogo cara a cara, ¿no? A veces esa
falta como de contacto, ¿no? De decir, ay, es que si en un momento pues voy a llorar y no tengo al profesional para que me pueda, pues no sé, que ahora también con el tema del COVID quizá tampoco es viable, pero esa presencia, ¿no? Esa Sí. imagen de cercanía. ¿Cómo lleváis esto? Es curioso porque yo he hablado mucho con muchos psicólogos de esto, ¿no? Y todos los psicólogos que empiezan a trabajar en nuestra plataforma vienen con ese miedo, ¿no? Con el tema de, uff, yo es que necesito la presencial, ¿no? Al final, quien más pierde es el psicólogo. El usuario no pierde prácticamente nada. O sea, está comprobado que la efectividad es prácticamente la misma. ¿Vale? El que pierde es el profesional, que va a requerir de otro trabajo para captar ciertas cosas que sí se captan, por ejemplo, con la comunicación no verbal. Claro, ¿qué perdemos? Comunicación no verbal. Bueno, pues hay que buscar otras herramientas para conseguir esa información que antes conseguíamos de comunicación a través de otro tipo de herramientas. Claro. Pero sí es que también ten en cuenta que estamos nosotros ya todos muy acostumbrados a vivir en el online. El confinamiento, que hemos estado con las videollamadas, Totalmente. comunicándonos por WhatsApp, sabemos expresar nuestros sentimientos por escrito, sabemos Claro. decirle a las personas lo que les queremos. Cuando una persona rompe en sonríe en una sesión de chat, el psicólogo sabe traspasarle su empatía o su Claro. comprensión a través del escrito. Ya estamos muy acostumbrados a ese lenguaje. Claro. Entonces entiendo, Marina, que el chat es como un puente, ¿no? Porque quizá un proceso de chat a lo largo de muchas sesiones quizás es complicado, ¿no? Y hay un momento en el que hay como un salto natural, ¿no? A la hora de ir más allá, Pero al final lo elige el usuario. lo Es elige el decir, puede usuario. haber gente que decida que él siempre se siente cómodo en el anonimato o siempre se siente cómodo por escrito. Hay gente que expresa sus sentimientos muchísimo mejor por escrito que hablado. Claro. Eh, yo qué sé, o Puede incluso tú continuar. piensas que cuando estás peleado con una persona, si discutís ambos hablando, Claro. probablemente no lleguéis nunca a un entendimiento porque os interrumpís, tal, os reprocháis. Sin embargo, si os escribieseis una carta a cada uno para explicaros lo que sentís, esa Ya. comunicación sería mucho más directa y mucho más fluida, ¿no? Porque no hay cortes de comunicación, no hay interrupciones. Entonces hay gente que se siente más cómoda escribiendo. Y si tú ya Totalmente. puedes elegir, decides que quieres pasar a la videollamada porque quieres hablar, adelante. ¿Quieres quedarte siempre en el chat? La eficacia es la misma. Tú Claro. decides dónde te sientes más cómodo. Claro. Entonces entiendo que presencial no, porque sería salir de la propia plataforma, ¿no? Se mantienen las tres líneas, ¿no? De chat, llamada o videollamada, ¿no? Sí, sí, nosotros siempre nos mantenemos en el mundo online. El Vale. presencial ya existe, o sea, al final tampoco nosotros no pretendemos ni quitar el presencial. Hay gente, igual que hay gente que se siente cómoda en el chat y gente que se Claro, siente cómoda en la videollamada, hay gente que le gusta ir a su psicólogo presencial porque es su manera de escapar de claro. su realidad y de tener su hora semanal para él mismo, ¿no? Para cuidarse o para sentirse bien. Entonces Totalmente. tampoco pretendemos sustituir la terapia presencial. Claro, Niños y adolescentes. Yo creo que los niños y adolescentes tienen que seguir yendo al presencial. Nosotros no claro. atendemos niños y adolescentes. Vale. Entonces, al final se trata de darle a todas las personas opciones. Claro, El que elija, totalmente. el que quiera, la opción que quiera. Imagínate que tú no tienes tiempo para hablar con el psicólogo más que cuando vas del trabajo a casa en el metro. Pues lo Claro, tienes que hacer por chat, porque no quieres que todo el vagón del metro se entere claro. de tus cosas, ¿no? Está muy Pues lo bien. haces por chat. Pero luego a lo mejor el sábado te conectas con tu psicólogo en videollamada. Claro. Y lo bueno que entiendo también, Marina, es que a nivel de horarios, ¿no? Hay mucha flexibilidad, ¿no? Porque a lo mejor tú buscas un perfil de gente que atienda más por la noche, ¿no? O que atienda más los fines de semana, ¿no? A lo mejor también puedes llegar a pactar eso con el profesional. Claro, nosotros los psicólogos, otra ventaja que tienen con nosotros es que no tienen un horario. Ellos se conectan, se activan y desactivan cuando quieren. ¿Vale? Tenemos muchos psicólogos, de esta manera pues siempre tenemos psicólogos activos. Muy bien, Tanto por la mañana, por la noche, 24/7, 365 días al año. muy bien. ¿Qué pasa cuando tú ya estableces una relación con tu psicólogo? Que a lo mejor cuando tú entres no está activo. Por eso Claro. tienes un canal de comunicación en el que tú ya empiezas a establecer citas con esa persona. Vale, Entonces ya cuando tú ya tienes esa confianza, ya establece, o has tenido esas primeras sesiones, ya establecer citas con él para que no perdáis el tiempo. Pero tú a lo mejor puedes también tener un proceso terapéutico con un psicólogo y un día tener una consulta y la quieres resolver en ese momento. claro. Pues
puedes contactar con Pues el también. psicólogo que esté activo en ese momento, resolver esa consulta y luego continuar tu proceso con tu otro psicólogo, que es el que tienes habitual. Qué bueno, muy interesante. Sobre todo es esto, ¿no? Es adaptarnos a las nuevas realidades, ¿no? La nueva realidad de que hoy en día, pues la persona que necesita ese psicólogo, pues a lo mejor a las 11 de la noche, pues ahora si no hubiera este servicio, pues no encontraría a nadie, ¿no? Y con Efectivamente. Sonríe, pues puede tener un psicólogo a las 11:30 o a las 12 de la noche si surge así, ¿no? Y hay un psicólogo que esté conectado, ¿no? Eso es. Claro, y además porque no todo el mundo tiene horarios normales, entre comillas. Sí, Hay gente que trabaja a otras horas y claro, a lo mejor su hora de relajación, de pensar, de ese momento que tienes para pensar en ti mismo, lo tienes a las 2 de la mañana. Pues oye, totalmente. también tienes derecho, ¿no? Y el servicio entonces entiendo que está, a nivel profesional, está orientado sobre todo a psicólogos, ¿no? Aquí no entrarían terapeutas, ni coach, ni otro tipo de perfiles, ¿no? No, porque además en eso yo soy bastante estricta. Ujú, Igual que para, yo qué sé, para enfermedades físicas, ujú, el profesional es un doctor, un exacto, médico, un licenciado en medicina y nadie claro. tiene dudas sobre eso. Para tratar consultas, problemas de corte emocional o Ujú, relacional o mental, es el psicólogo. Y el vale, licenciado en psicología, única y totalmente. exclusivamente. Y en este caso, licenciado en psicología y con habilitación sanitaria. Yo, por Vale, ejemplo, soy del área de yo soy psicóloga, pero soy del ujú, área de recursos humanos. Yo claro. no puedo hacer terapia porque no Ujú, tengo ni los conocimientos ni la titulación. claro. Entonces, para nosotros es muy importante que sean licenciados en psicología, sanitarios, habilitación sanitaria, eh, entre otras cosas también porque ha habido en la psicología muchísimo intrusismo laboral Correcto. y se nos ha también asociado muchísimo con la pseudociencia y eso Ujú, es muy triste. sí, Y nosotros queremos luchar muchísimo contra eso y que quede muy claro quién es el profesional y aparte que son profesionales totalmente cualificados claro. y de corte científico. Muy bien, eso está fenomenal. Entonces entiendo que cuando alguien que es psicólogo o psicóloga se registra, ¿no? Es un requisito que vosotros pedís de alguna forma para que pueda presentarlo, ¿no? Que pueda también acreditar que tiene estas capacidades a nivel de titulaciones, a nivel de preparación, ¿no? Sí, nosotros obviamente, nosotros hacemos un proceso de selección, ¿vale? Muy No, bien, no, no dejamos, no sé, no cualquier psicólogo puede muy ser bien. psicólogo de Sonríe. Es Hacemos un proceso de importante. selección, una criba curricular, tienes que tener unos requisitos muy concretos que debes de cumplir, luego Muy tienes bien, una entrevista personal que la tienes conmigo, muy bien, donde hablamos de todos estos temas. Nosotros muy bien, seguimos la vertiente cognitivo-conductual, no muy bien. admitimos gente de otras vertientes. ¿Vale? Sí, puede ser que tú seas cognitivo-conductual y apliques alguna terapia de alguna otra vertiente siempre que tenga Ujú, que sea sistémico, siempre correcto, que tenga que sea de corte científico, ¿no? correcto. Pero también es lo que yo le digo a los psicólogos, es que aparte el formato Claro, solo admite este tipo de tratamiento, porque tienen que ser exacto. tratamientos muy directos Ujú. y muy efectivos. Con Entonces pautas claras, con indicaciones que sean directas, claro. es No está muy bien. Realmente es un servicio que habéis mirado muy bien las dos partes, ¿no? De que los usuarios se sientan bien y también el profesional, de alguna forma, pues esté con una situación en que pueda trabajar bien y que pueda también pues, ayudar a los usuarios. Me entra también una pregunta de cuando, por ejemplo, os planteabais el proyecto de Sonríe, ¿no? Es un proyecto que realmente desde fuera es muy innovador, ¿no? Porque sí es verdad que estamos empezando con esas terapias, con la psicoterapia online, ¿no? Pero vosotros ya habéis ido como a lo grande, ¿no? Que habéis montado el proyecto pues con unos perfiles. ¿Os inspirasteis en algún proyecto anterior? ¿Tuvisteis alguna referencia, alguna inspiración? Sí, como te comentaba antes, hombre, en Estados Unidos ya se venían haciendo cosas Ujú. similares. Lo único que nosotros metimos lo de la sesión al instante, que es algo completamente novedoso. Vale. Al final, esto, Jordi Boix, que fue Sí. el creador de la aplicación, eh, se fijó en eso, en que Ujú. cada vez había más ansiedad, cada vez había más Claro. problemas psicológicos, cada vez más gente, las parejas se separan con muchísima facilidad y sin embargo los profesionales de la psicología cada vez tenían menos trabajo. O sea, Claro. si tú te das cuenta, un psicólogo, la mayoría son autónomos, la mayoría Sí, están sí. trabajando en una clínica aquí, 4 horas en una clínica de no sé Correcto. qué, 15 horas en una asociación de no sé cuánto, lo que le da tiempo a dedicarle a su consulta privada. Ujú.
dices tú, hay que ver que habiendo tantísima necesidad, que parece que nos hemos dado cuenta ahora en el confinamiento, antes no, la gente no se había dado cuenta, es un profesional muy maltratado, ¿no? Sí, Entonces al sí, final sí, se trata de poner en comunicación, porque había algunos problemas que llevaban a que los usuarios no llegasen a esos profesionales, pues claro, es facilitar esa conexión. Y que totalmente. tanto usuarios tengan una experiencia muy cómoda y muy fácil para que no... Cuando tú entras por una consulta psicológica o por un problema psicológico, ya tienes bastantes problemas. Te lo tienes que poner muy fácil para que llegues a esa Claro. solución, ¿no? Porque ya vas cargando con una preocupación, con un dilema o con un problema. Entonces tenemos que poner un ambiente muy fácil para que Ujú, puedas llegar rápido a un profesional y solucionar la consulta lo antes posible. Y al psicólogo lo mismo, intentar ponerle muy fácil que pueda ujú. simplemente hacer su trabajo. El psicólogo no tiene que ser experto en marketing, no tiene que ser experto Claro, en programación, no tiene que ser un comercial. Un psicólogo tiene que ser un psicólogo. Entonces el totalmente. resto de las cosas lo hacemos nosotros para que el Claro, profesional en nuestra plataforma lo único que tenga que hacer es su trabajo. totalmente. Es facilitar al final que se pueda realizar un proceso lo más fácil, sencillo posible, ¿no? Eso es. Muy Que ahora bien. que pasa a muchos psicólogos que tienen que estar, que si me pongo mi web, que me tengo que Claro, posicionar, que tengo que estar mandando cuartillas por lo alrededor de mi casa para que la gente me conozca. Es claro. que si haces tanto, es que imagínate un médico que tuviera que estar haciendo todo eso. Sí, sí. Al final hay poco tiempo, entonces, para lo que es la profesión en sí. ¿Ya habéis Exacto. notado, Marina, ahora con el confinamiento y luego también con ese proceso que estamos haciendo de la nueva normalidad, ¿no? Un aumento en vuestro servicio? Sí, sí. Sí, y es como que, sobre todo a mí una cosa que me ha gustado, Ujú, salvando la sí, circunstancia complicada que hemos tenido, es como que la gente se ha dado cuenta de que para qué sirve un psicólogo. claro. Que no, es que todo el mundo cree que a un psicólogo hay que ir cuando estás loco. No, es que el psicólogo no trata a personas que están enfermas. Podemos también en un equipo multidisciplinar, con un doctor, con un psiquiatra, Claro. tratar a personas que tengan patologías, ¿no? Patologías tipo Ujú, esquizofrenia, trastorno bipolar, todo eso. Pero realmente el psicólogo, el 90% de su trabajo es claro, con personas sanas, completamente sanas, que están pasando por procesos vitales complicados, por correcto. hitos vitales complicados pues, Ujú, o normales, puede ser ujú, pues eso, desde un duelo, que es lo más típico, totalmente. a una ruptura de pareja, pero puede ser también que quieres cambiar de trabajo y quieres analizar los pros y los contras, Exacto. o que la adolescencia, o Ujú, yo que he sido madre hace poco, la primera vez que tienes un hijo y te enfrentas al todo el tema de la maternidad. O sea, hay claro. muchísimas cosas, tanto tristes como felices, que Ujú, acompañado de un profesional sería muchísimo más sencillo y aprenderíamos mucho más. Y correcto. parece que la gente se está dando cuenta de eso ahora. Al final es Porque al tener final en el un... confinamiento todos hemos sentido como sensaciones que no conocíamos Ujú, sin estar locos, porque no estamos locos, pero exacto, todos hemos tenido ese tipo de sensaciones, ¿no? totalmente. Y hemos dicho, pues ahora sí vamos a hablar con un psicólogo para ver qué puedo hacer. Y además son compartidas porque hemos estado todos y todas encerrados durante estos meses con casi con condiciones muy parecidas. Porque al Exacto. final la falta de libertad, la falta de actividades en algunos casos, la incertidumbre del futuro, Eso es. el miedo, ¿no? de la posible contagio, ¿no? Son experiencias que todos hemos podido vivir de alguna forma y que si no se trabajan, ¿no? Esto al final se va guardando. Nosotros hablamos mucho Eso también a es. veces de la mochila emocional, ¿no? Que vamos cargando esa mochila y que a veces solo pedimos ayuda cuando ya ha explotado, ¿no? Pues no, hay que pedir ayuda antes. Y no Claro, porque además solo... incluso no podemos creer que no estamos sintiendo nada y de repente venirnos cuando menos nos lo Claro, esperamos. Una exacto. cosa que me recuerda es, una de las cosas de las sensaciones que ha tenido mucha gente es Sí. vivir como en una película. Porque Sí, claro, al ser una cosa que nos ha pasado a todos en global, sí, mucha gente tenía la sensación de estar viviendo una película y era una sensación bastante desagradable porque sí. no es tan guay como parece al Sí, sí. principio. Cuando estás viendo en el cine esas películas, ¿no? De catástrofes, ahí se disfruta con las palomitas, pero cuando ya Eso es la vida es. real ya la cosa cambia. Ay, yo no. Y entonces, con esa etapa de confinamiento, ¿habéis visto algún tipo de perfil de usuarios que haya aumentado más? Quizá más hombres, mujeres. ¿Qué habéis percibido? Bueno, sobre todo en temáticas, lo que más es ansiedad, ¿Ansiedad? eh, algún comienzo de trastorno obsesivo compulsivo. Hay mucha gente Vale. que, claro, que
el tema este de los rituales de limpieza y todo Claro, eso, si estaban predispuestos a eso, pues les puede llevar, y entonces lo que tú decías, hay claro, que poner la barrera cuanto antes para no avanzar. exacto. Es cierto que nuestro usuario habitual son más mujeres, pero esto es una Ujú. cuestión completamente cultural, Sí, sí, que sí. una cosa que sí que nos hemos dado cuenta es que Sonríe permite que muchos más hombres se acerquen a la Mm, psicología, porque todavía quedan un poco resquicios de eso del hombre no puede expresar sus sentimientos. claro, El hombre puede expresar sus sentimientos, es totalmente. maravilloso, a las mujeres nos encantan que los hombres expresen sus sentimientos y los hombres estáis deseosos de expresarlos y es Totalmente. un buen sitio donde puedes empezar a soltarte y hemos notado que sí que hay muchos hombres que se acercan al chat para y que están empezando a igualarse, hombres a mujeres. Claro, porque entiendo que ese perfil más del hombre, ¿no? Con esa cultura más antigua, ¿no? De los hombres no lloran, hay que ser fuerte, ¿no? Como la fortaleza como algo que realmente es lo contrario, ¿no? Es fuerte cuando sueltas, cuando puedes liberar las emociones, ¿no? Creo que es un perfil que con Sonríe lo tiene muy fácil, porque al final es el chat, ¿no? Pues mira, me da vergüenza, ¿no? O tengo mis propias creencias limitantes en este aspecto y me lanzo al chat, ¿no? Eso es. ¿Y qué pasa? Que ahí vas a descubrir, primero, que te sientes muchísimo mejor. Y luego vas a descubrir que no tienes nada de lo que avergonzarte, sino todo lo contrario. Totalmente. ¿Qué puede pasar eso? Que ese hombre en un momento dado decida ir a un psicólogo presencial y no haya ningún tipo de problema. Vamos a ver, tenemos que avanzar en eso ya. Claro. Pero tanto hombres como mujeres, en el que lo que tú acabas de decir, Ujú. no se es fuerte por callarte y por acumular los Exacto. problemas o los dolores. Se es Mm, fuerte cuando sabes que tienes un problema y le pones una solución. A correcto. nivel físico no tenemos ninguna duda, es decir, yo me rompo el pie y no voy alardeando por ahí de que soy muy fuerte porque me he roto el pie y no he ido al médico, ¿no? Lo Sí, primero que hago es ir al médico a que me escayolen. correcto. Pues con esto es exactamente lo mismo. Sí. Nos cuesta. Lo que no se ve cuesta aún Es, de entender y de percibir lo que se tiene que también sanar. Sí, eso. sí. Y a nivel de profesionales, ¿habéis, por ejemplo, vivido un aumento también de psicólogos, psicólogas durante este confinamiento que se hayan también lanzado a la propuesta de Sonríe? Sí, es más, no doy abasto, no damos abasto con tantísima gente que a mí me da pena, pero bueno, obviamente también nosotros tenemos un límite, no vamos Claro, no podemos meter tampoco a todos los psicólogos del claro, mundo, ¿no? Pero sí es cierto que hemos tenido un gran aumento de profesionales que pues igual que los usuarios o la gente o la población se ha dado cuenta de para qué sirve un psicólogo, el psicólogo se ha dado cuenta de que tiene que dar ese claro. paso que ya veía que tenía que llegar. Muchos profesionales de muchos ámbitos sabían Claro. que tenían que dar el paso al online, pero hemos estado retrasando, ¿no? Ahí, Y ya se han dado cuenta de que hay que darlo. Y yo también lo que les digo a ellos es que sí, que yo me parece muy bien que ellos hagan sus páginas web, que intenten buscarse la vida por sí mismos, pero es muy difícil, nosotros lo sabemos al final, claro, que nosotros trabajamos mucho en marketing, en claro, posicionamiento, en todas estas cosas, es complicado y que desde mi punto de vista es mejor dejárselo hacer a los profesionales y como te comentaba al principio, que al correcto. final tú te centres en hacer tu trabajo, que es en leer además las nuevas cosas. El psicólogo es un profesional que está siempre reeducándose y siempre Correcto. aprendiendo y a dedicarse a eso y dejar el marketing y el tal y el Exacto. comercial para otras personas. Porque entonces mantenéis lo que sería un ratio, ¿no? De psicólogos y de usuarios para que estén en equilibrio, más o menos. ¿Hacéis algún tipo de...? Nosotros vamos metiendo psicólogos casi todo el tiempo, pero es Vale, verdad que otra cosa que tenemos también es que no se suelen ir, los psicólogos que entran en Sonríe se suelen quedar. vale, qué bueno. Entonces, claro, si hubieran gente que se iba, pues las vas cambiando y tal, ¿no? Pero en este caso están contentos y se quedan. Entonces, bueno, pues sí que nos gusta ir más o menos metiendo gente poco a poco porque no queremos saturar el servicio tampoco, Muy ¿sabes? bien, muy bien. ¿Y diríais que sois el servicio de psicología online principal en España o en el ámbito de habla hispana? ¿O Bueno, diríais que hay pues más somos también que podáis... Hay otros servicios que yo creo que podemos estar más o menos a la par, pero ofrecen otras cosas que nosotros, o sea, son diferentes. Nosotros trabajamos con la sesión al instante, Vale, trabajamos con que pagas tu sesión al momento, es vale, decir, como que construyes
tu sesión a tu forma y luego otros servicios funcionan más tema suscripción, de otras formas, ¿no? Que si somos el más relevante, pues si no lo somos, esperamos serlo pronto. Muy buena respuesta. Marina, ¿podrías contarnos quizá algún caso o alguna historia que tú digas, mira, esta conversación con ese psicólogo o con este usuario, ¿no? Antes has relatado un poco con un usuario o usuaria, ¿no? ¿Tienes alguna historia o algún relato que digas, mira, me sale una sonrisa, ¿no? Cuando pienso en esa conversación, en esa situación, si te viene, ¿eh? Bueno, así a nivel conversación, no. Sí que yo recuerdo sobre todo al principio las primeras valoraciones. Vale. Cuando veíamos las primeras valoraciones de sesión de los usuarios era súper emocionante. Es cierto que al final nos pasa todo en la vida que nos acostumbramos a todo y sobre todo a lo bueno. Entonces, claro, como ahora cada vez tenemos muchas más sesiones y son todas las valoraciones son muy buenas, pues ya es como que uno está más acostumbrado. Yo es más, yo ya me meto a revisar por si hay alguna mala para solucionarlo rápido, ¿no? Porque también damos un servicio de soporte y queremos que nuestros clientes siempre estén satisfechos. Muy bien. Pero sí que recuerdo al principio era muy emocionante y nos hablábamos todo el equipo, ¡ay, habéis visto la valoración, tal! Y era, no sé, te sentías bien, ¿sabes? Te sentías como que estabas haciendo algo positivo. Muy bien. Porque el equipo ha ido creciendo, ¿no? ¿Cuántos sois ahora mismo en Sonríe? ¿Cuántas personas? Bueno, el equipo central somos como 9, me parece, ¿Vale? espero no olvidarme a nadie, Muy bien. y luego unos 150, 160 psicólogos. Muy bien, fantástico. Bueno, es un buen número. Sí. La verdad es que habéis crecido mucho. Felicidades. ¿Qué innovaciones crees que habrá en el ámbito de la psicología? ¿Crees que seguirá el tema online? ¿Crees que irá más? ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo creo que el online ha venido para quedarse en la ¿Vale? psicología, en muchos aspectos de nuestra vida, pero sobre todo creo que la psicología es un sitio donde encaja muy bien. Muy Creo bien. que va a haber mucha innovación en este sentido, pero que jamás se habla mucho de la inteligencia artificial, de muchas cosas que creo que van a ayudar a la psicología, pero que jamás pueden sustituir, en este caso, al ser humano. Porque la psicología es muy humana y se trata mucho de esa conexión entre dos personas. Sí. Por lo cual, la innovación va a pasar por darle muchísimas herramientas al psicólogo para que puedan desempeñar su trabajo de forma mucho más efectiva y mucho más rápida, ¿no? Por ahí van los tiros, sobre todo en lo que nosotros queremos hacer. Al final, darle como un espacio al psicólogo en el que, haciendo muy poco, pueda poner toda su sabiduría rápidamente al servicio de las personas. Muy bien. ¿Cuáles son vuestros futuros pasos? ¿Tenéis algunos objetivos para acabar el año? ¿Tenéis algunas previsiones de cara a los futuros años? Bueno, de momento nosotros estamos trabajando mucho en analizar, hemos estado mucho tiempo analizando las necesidades del usuario para poner la aplicación lo más adecuada para ella y ahora nos vamos a centrar en los psicólogos. Vamos a ver las necesidades del psicólogo también para empezar a trabajar, para que trabajar en Sonríe no solo sea conectar psicólogos con usuarios, sino que además sea un espacio donde psicólogos puedan compartir conocimiento, donde puedan crear una comunidad de trabajo y donde el psicólogo diga, es que estar en Sonríe no solo es trabajar y ayudar gente y ganar dinero, porque obviamente que los psicólogos también su trabajo lo hacen para ganar dinero, una profesión. que a veces se nos olvida. Sino que además sea genial pertenecer a Sonríe porque tienes accesos a talleres, tienes accesos a formaciones, a documentos, artículos, a lo último en psicología, pues que tú puedas tener acceso ahí desde Sonríe. Qué bueno. Para ir cerrando, Marina, ¿qué mensaje le mandarías quizá a esas personas que aún tienen reticencias a ir al psicólogo o a la psicóloga? Pues yo siempre soy muy pesada con esto, que es compararlo con el tema físico. Hace 20 años a la gente estaba en la esquina del bar y alguien decía voy a salir a correr y todo el mundo se reía y decía anda hombre, este está chalado, fíjate tú, los cobardes son los que corren y cosas de ese tipo, de ese tipo, ¿no? Y ahora todo el mundo tenemos nuestros zapatos de correr, todo el mundo sale los domingos, en mi caso que estoy en Madrid, al Madrid Río, tal. Lo mismo pasa con la psicología. Lo que antes nos parecía, ahora hay muchísimo culto al cuerpo, el real food, en fin, toda una serie de culto al cuerpo, fenomenal, por cierto, que me parece fantástico.
y nos estamos olvidando de la mente. Entonces yo creo que cuando dentro de 20 años diremos, ostras, ¿cómo no teníamos el psicólogo y cómo hacíamos para vivir así y tal? Y entonces tendremos nuestro cuerpo fantástico, nuestra comida fantástica y nuestra mente fantástica también. Importante también, exacto. Cuerpo sano y mente sana. Y mente sana, efectivamente. ¿Y qué le dirías entonces a los psicólogos o las psicólogas para que pudiesen probar este servicio? Que, bueno, le diría a los psicólogos y psicólogas que hemos sido una profesión muy maltratada, que también hemos tenido parte de culpa por dejar que la gente se nos meta de que el intrusismo y la pseudociencia, que estamos trabajando para alejarnos de ello y que yo creo que a los psicólogos como profesionales nos augura un buen futuro, que pasa por el online y que nosotros estamos precisamente para ayudaros a dar ese paso al online, que no os cueste ningún trabajo y que podáis ejercer vuestra profesión de la forma más fácil y fenomenalmente posible. Fantástico. Pues Marina, para ir cerrando, ¿crees que hay alguna pregunta que haya faltado? ¿Crees que hay alguna cosa que quieras añadir, que quieras comentar? No, porque he hecho hincapié en los puntos, lo de la ciencia, lo de todo eso es lo que me Muy bien. importa y nada, y que nosotros estamos súper felices. Para mí Sonríe es el proyecto profesional más maravilloso en el que me he embarcado y espero que dure muchísimos años porque me encanta. Fantástico. ¿Cómo puede la gente contactaros? ¿Cómo puede el usuario, el psicólogo o psicóloga llegar a vosotros? Pues www.psonríe.com. Allí tenéis toda la información, podéis descargar la aplicación y luego para los psicólogos hay un apartado que es Trabaja con nosotros o si no directamente a rrhh@psonrie.com, que soy yo, y podéis mandarme los currículum y yo os atenderé. Encantada. Además, ya ha explicado también Marina, ¿no? Para los que nos estás viendo, cómo es el proceso, ¿no? Tienes unas entrevistas para poder conocer y sobre todo entiendo que la persona pues, pueda encajar en el proyecto y realmente haya esa sinergia, ¿no? Claro, está muy claro también quiénes encajan en el proyecto y quiénes no. Eso se ve rápido y nada, pero vamos, de todas formas, el que no encaje en este proyecto no quiere decir ni que sea peor psicólogo ni nada, sino simplemente que son caminos. Y además las cosas no son siempre iguales. Hoy puedes no encajar y mañana sí. O sea que... Totalmente. Pues Marina, un placer. La verdad es que he disfrutado mucho de esa entrevista. Siempre se aprenden cosas nuevas. En el mundo de la psicología, tú lo has dicho, ¿no? Tenemos que estar como profesionales continuamente renovándonos. Yo espero que la gente, cuando vea este vídeo, esa entrevista, pues los que son psicólogos, psicólogas, pues les animen también a seguir formándose, que no se queden con lo que aprendieron en la facultad, porque lo que aprendemos en la facultad o lo que aprendes en los cursos posteriores se queda cortito con lo que hoy en día estamos viviendo. Y que la gente que no es psicólogo o psicóloga y que realmente pues lo está necesitando o quiere también crecer, ¿no? Como hemos dicho antes, no solo es un tema de tengo un problema o tengo una dificultad, sino, oye, quiero crecer, quiero ver también otras opciones, ¿no? A nivel laboral o a nivel de vida, ¿no? Pues que también hay esta opción. De deporte, correcto, que hay esa opción y que hoy en día es más fácil que nunca, ¿no? Exacto. Eso, que no hay excusa. Que no hay excusa. Que a mí no me digas que no tienes tiempo, que no tienes dinero, que no tienes nada, que te da vergüenza, ya no hay excusa. Ya no hay excusas. Hay la opción de sonríe. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y espero que vaya todo muy bien y muchos éxitos. Muchas gracias igualmente. Que vaya bien. Chao. Chao.